otra, y es que la Ciudad de México hace frente al cambio climático, busca ahorros para los negocios de la capital a través de energías renovables, utilizando para ello nuevas estrategias. Veamos cuáles son. 2,000 tortillerías de la delegación Iztapalapa ya operan con fuentes de energía renovables, con lo que su consumo puede bajar hasta en un 8%, cantidad que se verá reflejada en su pago de luz. Como estos negocios, otros más podrán verse beneficiados a través de la Oficina de Sustentabilidad Energética para la Ciudad de México, la cual fue presentada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Vamos a ir por aquellos negocios que consumen tradicionalmente energía, y el secretario Chertoriz, que está encargado de esta tarea, porque ahí queremos encontrar a las lavanderías, ahí queremos encontrar a paleterías, a todos los que son grandes consumidores de luz y que son negocios del día a día en una ciudad como la Ciudad de México. Mediante esta oficina se busca identificar proyectos relevantes para la capital. El titular de Desarrollo Económico destacó que la oficina se enfocará en 4 grandes ramas de trabajo de acción: las MIPYMES, grandes proyectos, financiamiento especializado y coordinación con el sector privado. Con esto se fortalecen las acciones contra el cambio climático que impulsa la Ciudad de México, señalaron las autoridades locales. Reducir fuertemente el consumo de combustibles fósiles y fomentar la utilización de energías de nuevo tipo. Enrique Muñiz, 21 Noticias.